Soy Alexi, y desde que tengo memoria, siempre he sido el invisible, el que no importaba. Al crecer en una familia con 2 hijos, rápidamente aprendí cuál era mi lugar, al fondo. Mi hermano menor, Benjamin, era el niño dorado, el centro del universo alrededor del cual todo giraba. No era particularmente brillante ni talentoso, pero para mis padres, el señor y la señora Thompson, nunca hacía nada mal. Mientras tanto, me trataban como a un sirviente no remunerado, una utilidad destinada a mantener el hogar funcionando sin problemas mientras ellos volcaban todo su amor, atención y recursos en Benjamin. Las mañanas de Navidad eran lo peor. Veía a Benjamin abrir cajas llenas de consolas de juegos nuevas, ropa de diseñador y los gadgets más modernos que el dinero podía comprar. Cuando llegaba mi turno, me encontraba mirando novelas de segunda mano, calcetines o útiles escolares. Una vez, cuando tenía 14 años, ahorré cada centavo de mi trabajo de reparto de periódicos durante meses para comprarme un par de zapatillas decentes. Al día siguiente, mi madre me regañó por gastar dinero en indulgencias inútiles. Pero esa misma tarde, regresó a casa con unas botas de fútbol de $500 para Benjamin, afirmando que las necesitaba para crecer. La injusticia no terminó ahí. Mis fines de semana no los pasaba jugando videojuegos o saliendo con amigos. En cambio, estaba afuera cortando el césped, limpiando canaletas o cuidando a Benjamin mientras mis padres descansaban o hacían mandados. Me llamaban maduro y confiable, como si esas palabras justificaran convertirme en su asistente personal. Y sin embargo, a pesar de mis incansables esfuerzos por sobresalir académicamente, apenas lo notaban. Cuando entraba en el cuadro de honor, mi padre echaba un vistazo a mi boleta de calificaciones y murmuraba algo sobre cómo Benjamin se pondría al día pronto. Pero cuando Benjamin traía a casa un C+, lo celebraban con helado, elogiando su progreso. Luego llegó el momento que destrozó cualquier esperanza que me quedaba. Comenzó con un sobre, una carta del MIT. Contra todo pronóstico, había sido aceptado con una beca completa. Todo estaba cubierto, matrícula, alojamiento, libros, incluso los gastos de manutención. Por primera vez en mi vida, me sentí visto, validado. Imaginé caminar por el escenario en la graduación, demostrándome a mí mismo y a ellos que valía algo. Esa noche, coloqué cuidadosamente la carta sobre la mesa del comedor, esperando el momento adecuado para compartir la noticia. Me aceptaron en el MIT, anuncié, con la voz temblorosa de emoción. El silencio se apoderó de la habitación. Mi padre echó un vistazo rápido a la página antes de volver a su comida. Mi madre le dio una mirada superficial, luego se volvió hacia Benjamin y le dijo, «¿Le mencionaste a tu hermano que entraste al equipo de baloncesto Junior Varsity?» Así, mis sueños fueron descartados. Mi corazón se hundió mientras seguían discutiendo cómo Benjamin seguramente entraría al equipo universitario el próximo año. Me senté allí, con el tenedor en el aire, sintiéndome invisible una vez más. 2 semanas después, mi padre nos llamó a la mesa de la cocina para lo que describió como una discusión familiar. Su tono era firme, inflexible. Después de una cuidadosa consideración, comenzó, «Hemos decidido que no vas a ir al MIT. En cambio, asistirás al colegio comunitario local. Si te va bien, puedes transferirte a una universidad estatal después de 2 años». «Pero el MIT está totalmente financiado», protesté. «No necesito ninguna ayuda financiera». «No se trata del dinero», interrumpió mi madre, secándose los ojos secos. «Benjamin está comenzando la escuela secundaria y necesitará orientación adicional. Con tu padre viajando más por trabajo y yo tomando turnos adicionales en el hospital, necesitamos a alguien aquí para que todo funcione sin problemas». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Una vez más, estaba siendo sacrificado en beneficio de Benjamin. La voz de mi padre se volvió más fría. «Mientras vivas bajo este techo, cumplirás con nuestras expectativas». Entonces mi madre dio el golpe final. «¿Cómo se te ocurre siquiera dejar a tu familia en un momento como este, después de todo lo que hemos hecho por ti?» Esa noche, me quedé despierto mirando al techo. Cada gramo de ira, frustración y dolor burbujeaba dentro de mí. Entonces me di cuenta de que quedarme significaría perderme por completo. Así que tomé una decisión, una que lo cambiaría todo. En silencio, comencé a empacar mis pertenencias, ropa, manuales de programación, documentos importantes. Los guardé en casa de Ethan, mi único verdadero amigo que nunca me había fallado.
Retiré todos mis ahorros, abrí una nueva cuenta bancaria y vendí todo lo que no podía llevar conmigo. Cada artículo que empaqué se sintió como reclamar una parte de mí mismo. En la mañana en que me fui, me desperté antes del amanecer. La mayoría de mis cosas ya no estaban, dejando atrás solo una pequeña bolsa de viaje con lo esencial. Escribí una nota y la dejé en mi colchón. Estoy eligiendo una nueva dirección. Por favor, no intenten contactarme. Cuando salí por la puerta, me detuve por un momento, mirando hacia atrás a la habitación que contenía tantos recuerdos dolorosos. Luego, bajo el suave resplandor del amanecer, me alejé, llevando nada más que determinación y el más leve rayo de esperanza. El primer día que pisé el campus del MIT, me sentí como un extraño en una tierra extranjera. Todo era nuevo, las imponentes salas de conferencias, los bulliciosos laboratorios llenos de máquinas zumbando y los estudiantes que parecían irradiar confianza. Pero debajo de mi incertidumbre yacía una determinación inquebrantable. Por primera vez en mi vida, no era la ocurrencia tardía de nadie. No era el hermano mayor invisible ni el asistente no remunerado. Era Alex Thompson, un estudiante en una de las instituciones más prestigiosas del mundo, e iba a hacer que contara. La transición no fue fácil. El trabajo del curso era agotador y hubo momentos en que dudé de mí mismo. Las noches de insomnio se convirtieron en mi norma mientras hacía malabares con conjuntos de problemas, proyectos de programación y trabajo a tiempo parcial. Sin embargo, en medio del caos, sucedió algo extraordinario, comencé a prosperar. Durante mi segundo año, conseguí una pasantía en una importante empresa de tecnología en Boston. Fue mi primer contacto con la validación fuera de los confines del abandono de mi familia. Mi supervisor me apartó después de mi presentación final y me dijo: «Tienes potencial, chico. No dejes que nadie te diga lo contrario». Esas palabras se quedaron conmigo, alimentando mi determinación de demostrarme más a mí mismo. Cuando me gradué, no solo había obtenido mi título, sino que también había destrozado todas las expectativas que se habían depositado en mí. Fui el mejor estudiante de mi promoción de Ciencias de la Computación, de pie en el escenario para dar un discurso que dejó al público aplaudiendo durante minutos. Mientras sostenía mi diploma en la mano, me permití un raro momento de orgullo. Esta no fue solo una victoria personal, fue la prueba de que podía superar todo lo que habían tratado de imponerme. Después de la graduación, las oportunidades tocaron a mi puerta. Me uní a una destacada empresa de Silicon Valley donde mis soluciones innovadoras rápidamente llamaron la atención de los altos ejecutivos. En 3 años, fui ascendido 2 veces, y finalmente me convertí en el director ejecutivo de una división global. Mi salario anual superó los $750,000 y compré mi primera casa, un elegante condominio en un distrito exclusivo. Por primera vez, experimenté lo que significaba ser valorado no por lazos de sangre, sino por mérito. Pero el éxito no se trataba solo de riqueza o títulos. Para mí, se trataba de crear una vida donde me sintiera visto y apreciado. Construí una red de amigos que celebraron mis logros y me apoyaron en los desafíos. Ethan siguió siendo mi confidente más cercano, siempre listo con consejos o aliento. Luego, 2 años después de comenzar mi carrera, conocí a Denise, una brillante ingeniera cuya propia historia familiar complicada la hacía excepcionalmente empática. Juntos, formamos una asociación basada en el respeto y la comprensión mutuos. Para retribuir, fundé una organización sin fines de lucro destinada a ayudar a jóvenes de hogares emocionalmente negligentes. Cada beca otorgada se sintió como un pequeño acto de justicia, una forma de reescribir el guión para otros que podrían sentirse atrapados en sus circunstancias. A través de la terapia, también comencé a sanar las heridas de mi educación, aprendiendo a separar la empatía de la obligación. Lentamente, creé lo que mi terapeuta llamó una familia elegida, un círculo de personas que realmente me valoraban. Durante 7 años, mantuve un silencio total con mi familia biológica. Intentaron contactarme, correos electrónicos, llamadas, incluso reclutando a parientes lejanos para hacerme sentir culpable, pero nunca respondí. Mantuve mi presencia en línea al mínimo, asegurándome de que ningún rastro los llevara de regreso a ellos. Para ellos, probablemente todavía era el hijo decepcionante que se negaba a desempeñar su papel. Esa narrativa me convenía bien. Finalmente estaba viviendo una vida donde importaba. Luego, un martes por la mañana, sonó el teléfono. Un número que no había visto en años apareció en la pantalla. Cuando respondí,
la voz de mi padre me saludó, más vieja, más cansada, pero aún con el mismo tono autoritario. Se saltó los cumplidos y se sumergió directamente en su demanda. Benjamin se iba a casar y esperaban que yo contribuyera con $15,000 para la ceremonia extravagante. Estamos pensando que 15.000 deberían cubrir tu parte, declaró sin rodeos. Considerando todo lo que hemos hecho por ti, lo menos que puedes hacer es apoyar a tu hermano en esta importante ocasión. Casi me reí de la audacia de sus palabras. Papá, respondí con calma, terminé mi carrera en el MIT hace media década. Ahora soy director ejecutivo en una importante empresa de tecnología, ganando más de $750,000 al año. Soy dueño de mi propiedad directamente. No he necesitado tu ayuda desde que me fui, y ciertamente no la necesito hoy. La línea quedó en silencio. Por una vez, mi padre se quedó sin palabras. En cuanto a la boda de Benjamin, agregué, no asistiré, ni enviaré dinero. Nunca fue mi responsabilidad, sin importar cuánto intentaras que lo fuera. Eso no ha cambiado. Antes de que pudiera responder, colgué. Supuse que ese sería el final, pero estaba equivocado. Pasaron 3 meses después de mi abrupta llamada telefónica con mi padre. Había seguido adelante, sumergiéndome más en mi trabajo, mi relación con Denise y la organización sin fines de lucro que fundé para apoyar a jóvenes de hogares emocionalmente negligentes. Pero el destino no había terminado conmigo todavía. Una mañana, mientras bebía café en mi elegante cocina con vistas al horizonte de la ciudad, mi teléfono vibró. Un mensaje de un viejo amigo de mi pueblo. Las noticias eran impactantes. La boda de Benjamin había sido cancelada. Los padres de Julia habían descubierto su secreto. Benjamin había malversado fondos de un trabajo anterior para financiar su lujoso estilo de vida. Aunque el asunto legal se manejó discretamente para evitar el escándalo público, el compromiso se rescindió y los gastos no reembolsables de la extravagante ceremonia se perdieron. Las consecuencias no terminaron ahí. Mis padres, que habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa esperando recuperar los costes a través de los regalos de boda, ahora se ahogaban en deudas. La desesperación se filtraba en cada rincón de sus vidas. 2 semanas después, mi madre me llamó, su voz temblaba con lágrimas. Estamos a punto de perderlo todo, dijo con la voz entrecortada. Necesitamos $225.000 para conservar la casa y saldar nuestras deudas más urgentes. Sus palabras tenían un peso que no había oído antes, pero también desencadenaron algo profundo en mí, una mezcla de lástima y resentimiento. Acepté reunirme con ellos, no porque tuviera la intención de ayudar, sino porque quería escuchar su trágica historia de primera mano. Ese fin de semana, llegué a una cafetería tranquila cerca de su casa. Me vestí deliberadamente, con un traje a medida y un reloj de alta gama, señales sutiles de éxito que sabía que reconocerían. Al entrar, los vi inmediatamente, el pelo de mi padre ahora completamente plateado, el rostro de mi madre marcado por el estrés y Benjamin desplomado en su asiento, visiblemente más pesado pero aún con esa energía engreída que recordaba muy bien. Gracias por estar aquí, dijo mi madre, extendiendo la mano para tocar la mía. Mantuve los dedos enroscados alrededor de mi taza, su calor me conectaba a la tierra. Durante los siguientes 20 minutos, rotaron a través de su historia, la carta sobre la pérdida de la casa, las malas acciones financieras de Benjamin, los planes de boda cancelados y los depósitos que se habían ido para siempre. Habían quemado su fondo de jubilación, pedido prestado a amigos, vendido todo lo de valor. Ahora no les quedaban opciones. Seguimos siendo tu familia, concluyó mi madre, con voz suplicante. Cuando me tocó hablar, tomé un sorbo lento de café, dejando la taza suavemente. Cuando tenía 16 años, empecé, con voz firme, pasé 6 meses ahorrando dinero para comprar una calculadora gráfica para mi curso de cálculo app. La noche antes de que fuera a comprarla, tomasteis ese dinero para que Benjamin pudiera asistir al campamento de béisbol. El rostro de mi madre se puso rojo, recordando claramente. Luego estaba el MIT, les recordé, como conseguí una beca completa solo para que me exigieran que me quedara en casa y actuara como niñera no remunerada y tutor académico de Benjamin. Te necesitábamos aquí, interrumpió mi padre a la defensiva. No, le corregí bruscamente, queríais que alguien se encargara del trabajo de crianza que no queríais hacer. Hay una gran diferencia. Los miré a cada uno de ellos, encontrándome con sus ojos uno por uno.
cada vez que os necesité más, elegisteis a Benjamín. Cada vez, desperdiciasteis mis oportunidades para que su camino siguiera siendo fácil. Eso no es justo, interrumpió Benjamín, hablando por primera vez. Tienes razón, respondí. Las decisiones fueron suyas, pero tú te beneficiaste de ellas, y ni una sola vez preguntaste qué me costó eso. Abrí mi portátil, girando la pantalla hacia ellos. Mi aplicación bancaria mostraba un saldo de cuenta que superaba con creces la cantidad que necesitaban. Podría saldar vuestras deudas ahora mismo, dije con calma. Esta cantidad ni siquiera haría mella en mis gastos mensuales. Hice una pausa, dejando que el momento se asentara. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué demonios no?, ladró mi padre, elevando la voz. Porque nunca fuisteis realmente mi familia, respondí con serenidad. Una verdadera familia se levanta mutuamente. Celebran los logros de los demás. Dan apoyo. No se limitan a exigirlo todo de una sola persona. Cerré el portátil con un golpe suave. El rostro de mi madre, bañado en lágrimas, me devolvió la mirada, y por un momento fugaz, dudé. Seguían siendo las personas que me criaron, por muy defectuosa que hubiera sido esa educación. ¿Me estaba volviendo tan insensible como lo fueron ellos conmigo? Tal vez ayudarlos sería lo correcto, la elección compasiva. Imaginé transferir el dinero, ver el alivio en sus rostros, tal vez incluso un sincero agradecimiento. Pero entonces recordé cada vez que pedí ayuda, me quedé solo. Todos los momentos en que los sacrificios se exigieron solo a mí. Recordé la voz dura de mi padre diciéndome que renunciara al MIP, la mirada vacía de mi madre cuando compartí mis momentos de mayor orgullo. Sabía que si les ayudaba ahora, nada cambiaría. Tomarían lo que necesitaran y volverían a tratarme como un plan de respaldo, un banco. Mi vacilación desapareció. He creado esta vida a pesar de vosotros, no gracias a vosotros, dije con firmeza. Y no voy a gastar lo que gané ayudando a personas que nunca creyeron que valía nada. El rostro de mi padre se puso rojo de furia. El llanto de mi madre se hizo más fuerte. Benjamín me miró como si les hubiera traicionado. Pequeño bastardo arrogante, escupió mi padre, elevando la voz lo suficiente como para llamar la atención de las mesas cercanas. Si te oigo decir, después de todo lo que hicimos por ti, una vez más, interrumpí, con voz baja y aguda, me iré ahora mismo. Así que dime, papá, ¿qué hiciste realmente por mí? ¿Animaste mis objetivos? ¿Te enorgulleciste de mis logros? ¿Alguna vez pusiste mis necesidades por delante de las de Benjamín? Se quedó en silencio. Me levanté, recogí mis cosas y los miré por última vez. No me alegro de vuestra situación, dije. Honestamente, siento que esto haya sucedido, pero estos líos financieros son las consecuencias de vuestras decisiones, al igual que mis logros vinieron de las mías. Salí de la cafetería sin mirar atrás. 2 meses después de nuestra tensa reunión en la cafetería, la vida continuó como de costumbre para mí. Denise y yo acabábamos de finalizar los planes para unas pequeñas vacaciones para celebrar su ascenso, y mi organización sin ánimo de lucro se preparaba para conceder su mayor beca hasta la fecha. Sentía que tenía todo bajo control, un marcado contraste con el caos que había definido mi infancia. Pero entonces, una tarde, al regresar a casa, mi teléfono vibró sin cesar con notificaciones. Los mensajes llegaban a raudales, no solo de mis padres o de Benjamín, sino también de parientes lejanos y conocidos que de repente recordaban mi existencia. Están intentando hacerte sentir culpable, dijo Denise con calma, mirando por encima de mi hombro. Tenía razón. Cada mensaje tenía el mismo tono, súplicas envueltas en acusaciones veladas. Un tío escribió, ¿cómo puedes abandonar a tu propia sangre? Otro primo añadió, ¿de verdad quieres su ruina en tu conciencia? Bloqueé cada número sin dudarlo. Eran las mismas personas que habían hecho la vista gorda ante mis dificultades al crecer. Su repentino interés no era por ayudar a mi familia, era por presionarme para que cumpliera. Una semana después, un viejo amigo de mi pueblo se puso en contacto conmigo. Se llamaba Jaque, alguien con quien no hablaba desde hacía años. Deberías saber, empezó con vacilación, la casa de tus padres, se ha ido. El banco la embargó la semana pasada. Mi pecho se tensó momentáneamente, aunque no podía decir si era tristeza o algo más.
Según Jake, Benjamin se había mudado de nuevo antes del desalojo, y ahora los tres estaban hacinados en un modesto alquiler en las afueras de la ciudad. Mi padre había aceptado turnos de noche como guardia de seguridad, mientras que mi madre trabajaba turnos consecutivos en el hospital. Benjamin, como era de esperar, seguía desempleado. La noticia me dolió, pero no como ellos podrían haber esperado. Hubo un atisbo de arrepentimiento, no por mi decisión, sino por las decisiones que les llevaron hasta aquí. Habían construido sus vidas sobre cimientos inestables, priorizando las apariencias y la conveniencia por encima de la responsabilidad. Y ahora esas decisiones les habían alcanzado. Aún así, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. No por ellos, sino por las oportunidades desperdiciadas, el amor y el apoyo que podrían haberme dado en lugar de resentimiento y negligencia. Pasaron 6 meses, y llegó otra actualización por correo electrónico. Una última súplica de mi madre, enviada directamente a la dirección de mi empresa. Sus palabras eran desesperadas, casi suplicantes: aunque no quieras ayudar a Benjamin, por favor, piénsatelo con respecto a mí. He hecho todo lo posible por mantener unida a esta familia. Al leer su mensaje, no sentí nada más que una tranquila resolución. No era la primera vez que intentaba manipular mis emociones, presentándose como la mártir cuyos sacrificios merecían una recompensa. Pero yo lo sabía mejor. Cada sacrificio que afirmaba hacer era, en última instancia, por Benjamin, nunca por mí. Esa noche, sentado solo en mi balcón con vistas a las luces de la ciudad, reflexioné sobre todo lo que me había traído hasta aquí. Al crecer, creía que la familia era irrompible, un vínculo más fuerte que cualquier dificultad. Pero con el paso de los años, llegué a darme cuenta de que la sangre no garantiza la lealtad. La verdadera familia se basa en el respeto mutuo, en dar sin esperar nada a cambio. Mi familia elegida, Denise, Ethan, mis compañeros de trabajo y amigos, me había demostrado lo que era el apoyo incondicional. Celebraban mis éxitos, me apoyaban en los fracasos y nunca me trataban como prescindible. Bloquear el correo electrónico de mi madre marcó el final de una era. No respondí, sabiendo que no quedaba nada que decir. En cambio, me centré en las lecciones que había aprendido por el camino. Establecer límites no se trataba de venganza, se trataba de protegerme de más daño. No era cruel negarse a salvarlos, era necesario. Ayudarles ahora solo permitiría los mismos patrones tóxicos que nos habían destruido en primer lugar. A medida que las semanas se convertían en meses, llegaban noticias sobre los últimos problemas de Benjamin. Había sido arrestado de nuevo, esta vez por emitir cheques fraudulentos. El matrimonio de mis padres, tenso hasta el punto de la ruptura por la ruina financiera, terminó oficialmente. Mi padre se mudó a un apartamento tipo estudio cerca de su lugar de trabajo, mientras que mi madre alquiló un pequeño apartamento cerca del hospital. Cada actualización pintaba una imagen más clara de su caída, una culminación de malas decisiones, prioridades mal ubicadas y décadas de permitir el comportamiento imprudente de Benjamin. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, no sentí ninguna satisfacción. Verlos derrumbarse no era una reivindicación, era una confirmación de lo que siempre había sabido. Sus acciones, o la falta de ellas, habían moldeado su destino mucho antes de que yo me marchara. Lo que más me sorprendió fue lo poco que quedaba de amargura. A través de la terapia, llegué a entender que aferrarse a la ira solo me encadenaba al pasado. El perdón no significaba excusar su comportamiento, significaba liberarme de su control. Cuando llegó la primavera, había encontrado la paz. No porque les deseara lo mejor, sino porque entendía que sus decisiones les pertenecían a ellos, al igual que las mías me pertenecían a mí. Mientras estaba de pie en el balcón esa noche, viendo cómo el sol se hundía bajo el horizonte, me di cuenta de algo profundo: a veces alejarse no es abandono, es liberación. La verdadera felicidad no proviene de aferrarse a lazos rotos, sino de crear nuevos lazos con personas que te valoren de verdad. Hoy, mientras estoy sentado en el balcón de mi condominio con vistas al horizonte de la ciudad, siento una profunda sensación de paz, un sentimiento que una vez pareció imposible. Mi vida ahora está llena de gente que me valora de verdad. Empezando por Denise, ella no es solo mi pareja, es mi igual, alguien que escucha sin juzgar y apoya sin condición. Juntos, hemos construido una relación basada en el respeto mutuo y los sueños compartidos. Hablamos de nuestro futuro a menudo, planes para viajar, formar una familia en nuestros propios términos y envejecer juntos.
Por primera vez, entiendo lo que significa ser verdaderamente amado. Pero Denise no es la única que ha cambiado mi mundo. Con el paso de los años, he cultivado lo que mi terapeuta llama una familia elegida, un círculo de amigos, colegas y mentores que celebran mis éxitos, me consuelan en los fracasos y me recuerdan a diario que importo. Ethan sigue siendo mi confidente más cercano, siempre dispuesto a darme consejos o ánimos. La organización sin ánimo de lucro que fundé sigue prosperando, concediendo becas a jóvenes que me recuerdan a mi yo más joven, niños que anhelan el reconocimiento y el apoyo. Cada beca concedida se siente como un pequeño acto de justicia, una forma de reescribir el guión para otros que puedan sentirse atrapados en sus circunstancias. Al reflexionar sobre mi viaje, me doy cuenta de lo lejos que he llegado, de un niño agobiado por la negligencia a un hombre liberado por su pasado. Aprendí que la familia no se define únicamente por la sangre, se forja a través de la confianza, el respeto y el amor incondicional. La verdadera familia no exige sacrificios a una sola persona mientras ignora sus necesidades. Se levantan mutuamente, celebran los logros y ofrecen apoyo libremente, no como una deuda contraída, sino como un regalo dado voluntariamente. Establecer límites no fue fácil, especialmente cuando la culpa intentaba colarse. Pero a través de la terapia, llegué a entender que protegerme no era egoísta, era necesario. Ayudar a los demás nunca debe producirse a expensas de perderse a uno mismo. Al trazar una línea firme entre mi pasado y mi presente, recuperé mi poder. Elegí la libertad sobre el resentimiento, el crecimiento sobre el estancamiento y la felicidad sobre la amargura. Al mirar hacia atrás, veo dos versiones de mí mismo, el niño que dejó su casa al amparo del amanecer, sin llevar nada más que determinación, y el hombre sentado aquí hoy, rodeado de amor y éxito. Ambos son parte de mí, pero ya no me definen. Lo que me define ahora es la vida que he creado, una vida en la que soy valorado, respetado y libre. A cualquiera que lea esto, que sepa esto, a veces la familia en la que naces no es la familia con la que estás destinado a quedarte. Y eso está bien. Tienes derecho a alejarte de la toxicidad, a establecer límites y a construir tu propio círculo con personas que te aprecien de verdad. No es traición, es justicia. No es abandono, es liberación. La verdadera felicidad no proviene de aferrarse a lazos rotos, sino de forjar nuevos lazos con aquellos que ven tu valía. El sol se hunde bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Respiro hondo, saboreando el momento. Esta es mi vida ahora, un testimonio de resiliencia, esperanza y la creencia de que todo el mundo merece ser visto y amado por lo que es. Y por primera vez, sé que he encontrado exactamente donde pertenezco.